Obesidad, pandemia del siglo XXI. Por John Ferrer, Diofer González, María Quirós y Andrea Romero. Obesidad, peor que una solución. Ya les voy a explicar de una forma breve de dónde surgió esto. Y es que aproximadamente 70 años en los países en vía de desarrollo, la principal causa de muerte no era la obesidad, era la desnutrición. Y no la obesidad, la que conocemos ahora como la pandemia del siglo XXI, una enfermedad silenciosa. Bueno, tenemos en cuenta que anteriormente una de las principales causas de muerte era la desnutrición y esto era como que un problema médico-social. Entonces aquí los profesionales de la salud empezaron a implementar estrategias, ideas para así contrarrestar la desnutrición. Y en sí lo que ocasionaron fue que, que la tasa de prevalencia aumentara en esta población. Tenemos que las principales causas de muerte hace 70 años era la desnutrición que tenemos, que era, por ejemplo, la diarrea, un signo característico de la desnutrición, las enfermedades infecciosas, y aumentaron miren, eh, eh, la prevalencia de estas enfermedades, como lo vemos de enfermedades del corazón, enfermedades cerebrovascular, tumores malignos, diabetes mellitus, esta prevalencia aumentó. Es decir, la morbimortalidad de la obesidad tuvo un incremento exponencial. O sea, se disparó, prácticamente se disparó, producto de que, por ejemplo, anteriormente pues, por ejemplo, estas estrategias de combatir la desnutrición básicamente llevaron a la población a la obesidad, a lo que conocemos como hoy. Miren, y todas estas enfermedades, enfermedades del corazón, cerebrovascular, tumores malignos y diabetes mellitus son características de las personas con obesidad o sobrepeso. Bueno, se lo dejo aquí a mi compañero, a mi compañera para que amplíe más el tema. Bueno, listo. Entonces, para empezar, el exceso de grasa corporal o adiposidad está altamente correlacionado con el peso corporal. Por esta razón, el IMC es una medición válida y conveniente de adiposidad. Para calcular el IMC, lo que debemos hacer es dividir el peso en kilogramos sobre el cuadrado de la talla. O sea, esto lo vamos a hacer en kilogramos sobre metros cuadrados. Cuando un IMC es mayor a 25 kilogramos sobre metros cuadrados, se define como sobrepeso. Y un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos sobre metros cuadrados como obesidad. Entonces, en este caso, lo que podemos ver en la tabla es, tenemos diferentes clasificaciones que son bajo peso, peso normal, sobrepeso, preobesos, obesidad de grado 1, obesidad de grado 2 y obesidad de grado 3. Cuando el IMC es menor a 18.5, quiere decir que tenemos un paciente con bajo peso. Cuando es de 18.5, está entre 18.5 y 24.9, el paciente tiene un peso normal. Se considera que está en sobrepeso cuando es mayor o igual a 25. Son los pacientes probesos cuando están entre 25,0 y 29,9. Se considera obeso con eh, obesidad de grado 3 cuando están entre 30,0 y 34,9, una obesidad de grado 2 cuando están entre 35,0 y 39,9 y obesidad de grado 3 cuando son mayores o iguales a 40. En cuanto al riesgo, tenemos que hay riesgos de bajo promedio, que es cuando están en bajo peso o normal, y tenemos riesgos que estos incluyen sobrepeso, preobeso, obesidad de grado 1, obesidad de grado 2, obesidad de grado 3, teniendo un riesgo aumentado, moderado o grave. Podemos clasificar esto entre hombres y mujeres. Entonces tenemos que los hombres están en sobrepeso aumentado cuando son mayores o iguales a 94 y las mujeres mayores o iguales a 80. Y es un sobrepeso muy, muy severo cuando están entre mayores o iguales a 102, mayores o iguales a 82.
Bueno, ahora continuando con la siguiente tabla, en este caso se realizó un análisis de 188 países, estos entre los años 1980 y 2013, que determinó el incremento de obesidad a nivel global. Este fue de un 27,5% en adultos y de un 47,1% en niños. En el caso de nuestra tabla, nos hacemos énfasis simplemente en los adultos. Podemos ver que en los países como Estados Unidos, Australia, España, Alemania, Italia, Suiza y Corea, la obesidad es mucho mayor en los hombres, bueno, mucho mayor no, pero es mayor en los hombres que en las mujeres. Vemos que en Grecia y en Austria, tanto hombres como mujeres manejan el mismo porcentaje de obesidad. Y vemos que en Francia, las mujeres eh, manejan un grado de obesidad mucho más alto que el de los hombres. Ahora mi compañero John continuará. Ok, ¿puede la obesidad ser genética? Bueno, para responder esta pregunta debemos tener en cuenta dos factores muy importantes, tanto el genético como el ambiental. Y se preguntarán seguramente, ¿la genética tiene que ver en la obesidad? Y yo les digo, claro que sí. De hecho, la genética predispone a las personas sin importar en muchos casos su estilo de vida. O sea, que no importa cuánto ejercicio hagas, cuánto te cuides, habrá un momento en que llegues a este punto. Eso pasa debido a que el tener sobrepeso o ser obeso no solo influye en tu calidad de vida, sino también en la de tus hijos. Esto se confirmó, si no estoy mal, en un artículo reciente de la Universidad de Sussex en Reino Unido, que dice que alrededor del 40% del índice de masa corporal, o sea, el IMC, se hereda de los padres. Ahora, no es el único factor que influye. La mayor parte de las personas que son obesas suelen ser inducidas por la misma cultura. Es por lo que nacer o vivir alrededor de la cultura, por ejemplo, asiática, conocida por ser una de las más sanas, no tendrá la misma influencia que vivir en Estados Unidos, donde la tasa de obesidad son exorbitantes y la misma cultura favorece o facilita el comer en exceso. Y el último punto genético que tiene tasas muy bajas a comparación de los tipos de obesidad por trastorno alimentario son los que son 100% congénitos. Hablo de trastornos genéticos como son el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Bardet-Biedl, el síndrome de Momo y mutaciones en los receptores en la leptina y la melanocortina. Continuando con lo que dicen mis compañeros, se tiene que la obesidad es la causa principal de mortalidad cardiovascular en el mundo. De igual manera, se le atribuye a la obesidad una numerosa cantidad de problemas de salud, como se pueden observar en la siguiente tabla. Aquí podemos observar que la obesidad aumenta el riesgo de forma ligera de padecer cáncer, ya sea de mama, de endometrio o de colon. También anormalidades hormonales, el síndrome de ovario poliquístico, puede afectar la fertilidad, puede provocar también dolores en la cintura baja, puede provocar o aumentar el riesgo de anestesia, es decir, de insensibilidad pues, por el exceso de grasa. Puede también producir anormalidades en el feto pues, de una madre obesa. También se tiene que puede aumentar de forma moderada el riesgo a padecer una enfermedad cardiovascular, a padecer hipertensión, osteoartritis en las rodillas, más que todo, pues obviamente por el peso. Se puede también aumentar el riesgo de padecer hiperuricemia y se tiene que puede aumentar de forma bastante elevada el riesgo de padecer diabetes mellitus no insulino dependiente, es decir, diabetes mellitus tipo 2. Puede también aumentar el riesgo de padecer enfermedades en la vesícula biliar, padecer también dislipidemias. Puede provocar también resistencia a la insulina y disneas. Ahora, la obesidad es considerada también el factor principal de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2. ¿Por qué? Pues a esto, a la obesidad se le atribuye, o más bien prevalece en alrededor del 61% de los casos de personas diabéticas.
Sin embargo, no todas son, son consecuencias físicas, sino que también se pueden presentar alteraciones psicológicas como baja autoestima, bajo rendimiento, ya sea laboral o escolar. También puede presentar la persona depresión, que puede llevarla al suicidio, y esto pues se da de pronto debido al rechazo que siente una persona obesa por no sentirse de pronto dentro del estereotipo que la sociedad indica. Muchas gracias.